Porfirio Díaz, por la maestra Alicia Salmerón. Les platico brevemente de nuestra invitada. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, es candidata a doctora en Historia por el Colegio de México, se ha dedicado al estudio de las ideas y de las prácticas políticas en el siglo XIX. Ha impartido cursos a nivel licenciatura y posgrado en varias instituciones. Actualmente es profesora en el Instituto Mora y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Encabezó, junto con otros investigadores, el proyecto para la apertura de la licenciatura en Historia que se imparte en el Instituto Mora. Algunos de los libros que ha coordinado son Un siglo de historia constitucional, 1808-1917, en colaboración con Cecilia Noriega. Otro de estos libros es De partidos, facciones y otras calamidades, en colaboración con Alfredo Ávila. Y sobre el tema que hoy nos ocupa, sobre el general Porfirio Díaz y el periodo de él, puedo mencionarles las elecciones federales de 1904 y los límites de un régimen electoral, en el libro Las elecciones y el gobierno representativo en México, 1810-1910, y otro capítulo del libro que se llama Sobre el Díaz estadista y el Díaz soldado, el alegato bulnesiano a favor de la dictadura, en el libro de Francisco Bulnes, El verdadero Díaz y la revolución. Así que queda con ustedes la maestra Alicia Salmerón. Muchas gracias, Elsa, muchas gracias a ti, a Felipe Ávila, a la doctora Galeana por la oportunidad de conversar con ustedes el día de hoy. Cada año tengo el gusto de ser invitada, así es que quizá alguno de ustedes ha escuchado mis ponencias de otros años y no estuve dándole vueltas de cómo presentar mismo tema, Porfirio Díaz, de otra manera. Y decidí hablarles a ustedes hoy de Porfirio Díaz, el héroe del 2 de abril, mucho más el Díaz soldado que el Díaz estadista, y los usos políticos de su festividad. En 1892 fueron publicadas las memorias del general Porfirio Díaz. La obra era un primer tomo de lo que seguramente se pensó como una obra más amplia. Había sido editada por Matías Romero, el hábil diplomático y entonces secretario de Hacienda de don Porfirio, y fueron presentadas como autobiografía, si bien estas memorias en realidad lo que habían hecho era retomar relatos dictados por el caudillo, pero organizados, escritos, corregidos por Matías Romero. Estas memorias se trataban de un canto a las hazañas militares del joven Díaz. Contenía algunas notas sobre la familia y sus años mozos, pero se centraba en su participación en acciones de armas acontecidas entre 1855 y el triunfo republicano de 1867. Aquellas memorias se publicaban en el contexto de una difícil coyuntura para el país. Por un lado, la campaña de para la tercera reelección consecutiva de Díaz, que tenía lugar en 1892 y que tenía ya un fuerte sello personalista, pero sobre todo esta campaña se desarrollaba en medio de una crisis económica. Había sequías, caída del precio de la plata, crisis fiscal y de manifestaciones de descontento político importante en algunas regiones del país. De hecho, entre 1891 y 1893, las Fuerzas Armadas de la Federación estaban comprometidas con el control de rebeliones en Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Estado de México y Guerrero. 1892 no era un año cualquiera, no era un año tranquilo. Aquellas memorias que se publicaron ese año, de esas memorias se hicieron apenas un centenar de ejemplares y circularon entre los allegados al mandatario y fueron mal recibidas.
En 1892 el personalismo de Díaz encontraba todavía una considerable resistencia entre los propios círculos políticos. Personajes cercanos al presidente desaconsejaron la difusión de las memorias que tenían una clara intención propagandística y electoral, pero parecía excesiva, porque efectivamente en medio de aquella crisis, unas memorias que exaltaban el valor patriótico y la fortaleza de espíritu del general eran la presentación del hombre fuerte, o eran lo que querían parecer, que el país requería, del caudillo capaz de salvaguardar la estabilidad nacional. Y la exaltación del hombre a partir de esas memorias, se pensó, podría ser blanco de pasiones encontradas. Serían consideradas como excesivo de vanidad, darían pie a opositores de la reelección para discutir las cualidades guerreras del general, como de hecho sucedió más adelante. Ante esas dudas, las memorias fueron entregadas al fuego. Acabaron quemadas en el patio de Palacio Nacional y se salvaron apenas unos ejemplares. Con Díaz en el poder, se habían publicado desde luego muchas biografías suyas, antes incluso que las memorias editadas por Matías Romero, como por ejemplo la biografía hecha por Hubert Bancroft, por Ireneo Paz, por Ignacio Escudero, así como el primer tomo de la reseña histórica del Cuerpo del Ejército de Oriente de Manuel Santibáñez. El segundo libertador de México, Porfirio Díaz, decía Santibáñez, es decir, eran cantos a Porfirio Díaz. Pero aunque en ese momento hubiera ya auténticas apologías del caudillo, las implicaciones políticas de unas memorias que se presentaban como autobiografía eran mayores. Por eso no pudieron ver la luz entonces. Después, la autobiografía perdió su razón de ser y sería publicada en su forma original hasta 30 años más tarde, en 1922, con Díaz ya fallecido, aunque todavía sin un lugar en el panteón de los malos de la historia nacional. Fueron reeditadas por la Casa El Libro Francés y a partir de entregas diarias por dos importantes periódicos nacionales, El Excelsior y El Universal. En años recientes estas memorias han sido editadas 3 veces más. En aquellas memorias publicadas con motivos electorales en 1892 tenían un lugar muy importante 2 batallas en las que Díaz había participado. La batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862 y la del 2 de abril de 1867. Estas 2 batallas enmarcan de alguna manera la historia militar de la intervención francesa y del Segundo Imperio, del Imperio de Maximiliano. El principio, la batalla del 5 de mayo, el fin de la guerra, la batalla del 2 de abril de 67. Esta fue una guerra con una carga patriótica muy fuerte por la presencia de ejércitos extranjeros en territorio nacional. Díaz tomó parte en la primera, en la del 5 de mayo, pero no fue el héroe principal. El héroe de la batalla fue el general Ignacio Zaragoza. Pero el héroe exaltado por la segunda hazaña, la del 2 de abril, sí que fue Porfirio Díaz. Y en esa voy a concentrar mi atención en esta plática del día de hoy. Mi charla entonces es un acercamiento a Porfirio Díaz y me he propuesto hacerla a partir del lugar que dio él y sus panegiristas a su gesta militar para proyectarlo como estadista, al cómo la memoria histórica puede ser usada para apuntalar liderazgos, como dice Verónica Zárate, una de las estudiosas de estas celebraciones, y de manera más particular para justificar sus reelecciones consecutivas presentadas por sus seguidores como ofrendas de gratitud por los servicios prestados a la nación. Y más que las memorias de Porfirio Díaz en sí, quemadas en su momento y por lo tanto de poco impacto entonces,
Centraré mi plática en las conmemoraciones cívicas en torno al 2 de abril. Fueron auténticas fiestas de culto al héroe, al pacificador, entre comillas, más que al guerrero, al estadista más que al soldado y, como le decían en la época, al hombre necesario para México. Me interesa en particular verlas como ofrendas electorales, con sus desfiles, escenificaciones de la batalla y visitas al caudillo para ofrecerle cada 4 años, a partir justo de 1892, la candidatura para la presidencia de la República. Primero voy a presentar la propia batalla del 2 de abril y me voy a referir a la participación de Díaz en la del 5 de mayo, para ya luego pasar a las celebraciones que comenzaron a tener lugar el mismo año de la batalla de 1867 y que se prolongaron hasta 1914 con Huerta en el poder, sin considerar su reciente recuperación a partir de 2001 en México contemporáneo. Entonces, primero me acerco a Díaz y la batalla del 5 de mayo. La batalla de Puebla del 5 de mayo de 62 tiene un lugar en nuestra memoria como mexicanos. Todos hemos oído hablar de ella, todos hemos participado, aunque sean los festejos escolares de esta fiesta. De la fiesta del 2 de abril hemos oído menos y nunca hemos participado en uno de sus festejos. El 5 de mayo forma parte de nuestra identidad nacional. Y fuera de México, en Estados Unidos, por ejemplo, las comunidades de origen mexicano tienen esta fecha, incluso como la fiesta nacional, por encima de la del 16 de septiembre. Y esto a pesar de que lo que se festeja ni siquiera fue un triunfo completo, no realmente. Sí, en la batalla de ese día, pero los franceses ocuparon el país por 5 años todavía después del 5 de mayo de 1862 y dejaron el país hasta 1867. Sin embargo, lo que festejamos con el triunfo de ese día es la valiente resistencia frente al invasor extranjero. Ahora, si el 5 de mayo no significó la salida de las fuerzas francesas del territorio nacional, tampoco fue una acción menor ni de valor estrictamente simbólico. El ejército de Oriente, encabezado por Zaragoza, rechazó el 5 de mayo el intento francés por tomar la plaza y pospuso la toma de la capital del país por todo un año. Efectivamente, Puebla cayó en manos de las fuerzas imperialistas hasta el 17 de mayo de 1863, no 62, tras una defensa en esta ocasión dirigida por el general Jesús González Ortega, considerada también como uno de los acontecimientos más notables de la historia militar de México. La batalla del 5 de mayo entonces alentó a los republicanos, provocó diferencias entre los conservadores mexicanos y con las fuerzas francesas y obligó a cambio de hombres, de jefes del ejército francés. Y como decía, retrasó la entrada a la capital por un año. En esta batalla del 5 de mayo, el general de brigada Porfirio Díaz, que contaba entonces con 32 años de edad, pues José de la Cruz Porfirio Díaz Mori había nacido el 15 de septiembre de 1830. El 5 de mayo en Puebla él estaba al mando de la División Oaxaca del Ejército de Oriente, integrada por 3 batallones de infantería y 1 de lanceros. Y en la batalla le tocó estar cerca y apoyar la defensa de los fuertes de Guadalupe y Loreto. Y cuando los franceses entraron en desbandada comenzó su persecución, pero se le ordenó regresar a sus posiciones. Era entonces un militar ya general de brigada, disciplinado, valiente, no más. Pero Díaz tenía para entonces ya experiencia militar. El grado de general de brigada
lo había alcanzado en agosto de 1861 tras la victoria en la batalla de Jalatlaco, definitiva para el término de la Guerra de Reforma. Y es que en realidad él desde joven se había iniciado, si no en la carrera de las armas como tal, no, fue un militar de carrera, sí en la lucha por la defensa del país y de sus convicciones políticas con las armas en la mano. Siendo estudiante todavía, participó en la guerra del 47 contra Estados Unidos como voluntario en la Guardia Nacional de Oaxaca. En 1854, ya como profesor en el Instituto de Ciencias y Artes, apoyó el Plan de Ayutla y tomó parte en encuentros militares contra los santanistas en la Sierra Norte de Oaxaca. De nuevo, durante la Guerra de Reforma, Díaz había tomado con las armas en la mano el Partido de los Liberales en defensa del régimen constitucional recién establecido, que es el que finalmente sostuvo Juárez frente al imperio de Maximiliano. Su parte en diversas acciones de guerra contra la intervención y el Segundo Imperio le habían valido ya el grado de coronel y el nombramiento de comandante y gobernador militar del departamento de Tehuantepec. Y de 1858 a 60 sirvió también como comandante en el istmo de Tehuantepec. De allí fue movilizado a Puebla, donde lo encontró la batalla del 5 de mayo. Y entre esas fechas, su estancia, su lugar en Oaxaca y su participación en Puebla, y después el 2 de abril de 1867, destacó como militar, como guerrero. Era carismático, era valiente, era arrojado y tenía una capacidad de mando frente al ejército de Oriente. Entre las batallas más memorables por él comandadas se contaron entonces la de Nochistlán, Miahuatlán, la de la Carbonera y la liberación de la ciudad de Oaxaca en 1866. Todas estas gestas le valieron el grado de general. Después del 2 de abril, encabezaría todavía la toma de la Ciudad de México el 21 de junio de 1867, que es la acción de guerra que franqueó la entrada triunfal del presidente Juárez a la capital. De esta suerte, Díaz emergió de la guerra de intervención como un auténtico héroe nacional. En particular, la batalla del 2 de abril de 67, ya el fin, la salida, de hecho, antes del 2 de abril, en marzo, habían comenzado a salir ya las tropas francesas por el puerto de Veracruz, llamadas por Napoleón en circunstancias políticas que no eran necesariamente la resistencia militar de los mexicanos, tenían que ver con el fin de la guerra de secesión en los Estados Unidos y la posibilidad, ahora sí, de fuerzas del norte de apoyar de manera más decidida a Juárez para evitar pues el establecimiento de un protectorado francés en su frontera del sur. Había además habido desde el mero principio grandes diferencias con Maximiliano, tanto de los conservadores mexicanos como de las fuerzas de Napoleón. Pero también había habido resistencia de los republicanos mexicanos a todo lo largo y ancho del país. En todo caso, al frente del ejército de Oriente, el general Díaz, ya para entonces con 37 años de edad, encabezó el sitio de la ciudad de Puebla y en una hábil y oportuna acción militar hizo caer en 15 minutos la plaza dominada por las fuerzas imperialistas. La había sitiado por casi un mes, pero las acciones finales fueron realmente certeras y rápidas. Al lado del sitio de Querétaro, en mayo de 1867, en donde fue apresado Maximiliano, y de la entrada del ejército del propio Díaz a la Ciudad de México en junio de ese año,
La batalla de Puebla del 2 de abril representa una de las últimas acciones de armas que darían la victoria definitiva a la República sobre el Imperio. En esta batalla, el ejército republicano combatió en contra del general Noriega y Tamariz, el generador conservador imperialista, quien defendía la ciudad en nombre de Maximiliano. Como les decía, por orden de Napoleón III, ya el general Bassant, comandante de la fuerza francesa, había dejado el país desde el mes previo. De hecho, Madero, Francisco I. Madero, el revolucionario, en su esfuerzo en 1910 para desprestigiar a Díaz, decía que Díaz había peleado en Puebla contra los mexicanos traidores, no contra el invasor extranjero, porque los austriacos eran muy pocos, y afirmaba, como si con ello restara méritos a la toma de Puebla, que eso había sido un triunfo no había sido un triunfo contra la intervención extranjera realmente, sino solo un triunfo en una guerra civil, como si pudiera festejarse tanto como se festejó durante el Porfiriato un hecho de armas en el contexto de una guerra civil. Pero bueno, esto era dicho 30 años después en el marco de la campaña de Francisco I. Madero contra el régimen de Díaz en favor de su propia candidatura. Díaz se había acercado a Puebla, la batalla fue en abril, se había acercado a Puebla desde enero y había establecido su cuartel general en Acatlán, Puebla. El 9 de marzo de 67 llegó a las inmediaciones de la ciudad y ocupó el Cerro de San Juan y ahí estableció el cuartel y sitió la ciudad por casi un mes. Atacó el 2 de abril cuando tuvo noticias de que Leonardo Márquez dejaba Querétaro para reforzar a los imperialistas en Puebla. Había que actuar rápido para impedir el rompimiento del sitio. Se adelantó a Márquez. Como estrategia, inició un primer ataque en el sur de la ciudad. Primero hizo apagar todas las fogatas la noche anterior para aparentar que se retiraban ante la noticia de la cercanía de Márquez. Y después, muy temprano, atacó en el convento del Carmen al sur de Puebla y atacó con fuerza, de manera que los imperialistas en la ciudad creyeron que trataba de entrar por el sur hacia la ciudad y concentraron allí todas sus fuerzas. Poco después, en cuanto vio que se concentraban las fuerzas, y ahí sí con un alto costo humano en este primer ataque, envió 14 columnas a atacar 14 puntos distintos de la ciudad a la manera de un cinturón, todo de manera simultánea. Y en 15 minutos prácticamente había caído la ciudad. Quedaron tomados los fuertes de Loreto y Guadalupe, que se rindieron en 2 días más. El costo del ataque inicial hacia el convento del Carmen fue muy alto, pero funcionó. Los imperialistas creyeron que por allí buscaba penetrar el enemigo y concentraron sus fuerzas ahí. Díaz ordenó la ejecución de los primeros oficiales que cayeron en sus manos, aunque perdonó la vida de Noriega y de otros que se rindieron más tarde. También recibió un refuerzo en la mañana del 2 de abril, las fuerzas del general Francisco Leiva, que llegó con 2.000 hombres más y con artillería. Y después de tomar Puebla, todavía salió al encuentro de Márquez, quien, ante la noticia, se retiró, dejando más armamento sobre el campo. Varios generales fueron heridos. Manuel González recibió un balazo en un brazo y lo perdió por primera vez, lo volvió a perder, o el pedazo siguiente en la batalla de Tecuac. González fue conocido siempre como el manco de Tecuac, pero la primera gran herida en el brazo la había sufrido el 2 de abril. También Carlos Pacheco, el otro gran general, perdió un brazo y una pierna en la batalla. El propio Porfirio Díaz, que estaba en el espacio en el que estaba dirigiendo la batalla, recibió balas de artillería y le cayó el techo encima, encendido, quedó bajo las vigas, pero resultó finalmente ileso.
pero el ataque duró solo horas y permitió la toma de la ciudad. Fue, por tanto, reconocido como heroico y tuvo un significado importante, práctico en dos sentidos. Primero, cortó la comunicación entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. Recordemos que Puebla era una plaza estratégica porque era la puerta de entrada a la Ciudad de México. Y además se hizo acopio de armas y de municiones que los imperialistas tenían en la ciudad. A pesar de órdenes que habían recibido de mandos superiores, una guarnición relativamente pequeña tenía un acopio de armas muy grande y cayeron en manos de los imperialistas. Pero el impacto mayor fue de carácter moral, porque abatió el ánimo de los soldados del imperio y levantó el de los republicanos. Fue tan importante e impactante que la conmemoración de esta batalla inició el año mismo de 1867. Y tuvo un marcado carácter personalista. Y sobre este punto podríamos retomar lo que dijo Madero, que después repitieron López Portillo y Bulnes y muchos otros historiadores contemporáneos. Y Madero decía que sí, que la batalla era importante, lo había sido, pero no tanto como otras. Y sobre todo que el 2 de abril había significado quizá un poco menos que la toma de Querétaro, que había estado a cargo del general Escobedo, o de la campaña de Sinaloa, que había mantenido a jaque a los franceses durante toda la intervención encabezada por el general Corona. Madero en 1910 decía que Díaz había tenido méritos, pero que era injustificada la proyección que se le había dado, como si hubiera sido el único. Que Díaz había podido tomar Puebla porque Escobedo había estorbado la llegada de Márquez para reforzar Puebla. Y sin quitarle méritos a Díaz, sostenía que había victorias más trascendentes encabezadas por otros héroes. En palabras de Madero decía: a esta toma de Puebla se le ha querido dar una importancia grandísima, al grado de declarar día de fiesta nacional el aniversario de ese hecho de armas. Continúo con la cita: solo la adulación que pocos escrúpulos tiene puede haber concebido tal idea, pues en nuestras guerras civiles y con el extranjero contamos con hechos más gloriosos y de mayor trascendencia. Estas ideas fueron retomadas con diferente intención más tarde, por ejemplo, con López Portillo y Rojas, que decía que en realidad no había tenido tanto mérito la batalla del 2 de abril como estrategia militar, sino que Díaz había sobornado a los soldados de las trincheras en las afueras de Puebla y que ellos habían cedido y por eso había sido tan fácil entrar. Lo dice sin pruebas como López Portillo y Rojas había sido un porfirista, luego un reyista, pero finalmente pues un crítico de muchas de las acciones del régimen. Y Bulnes, que había sido también porfirista, en los años 1920 lo que intentaba con su crítica a las acciones de Porfirio Díaz como soldado era descalificar ejércitos populares, porque ciertamente los ejércitos que Porfirio Díaz encabezó desde que arrancó en la lucha del 47 contra la intervención francesa hasta el 2 de abril no era ejército profesional, eran milicias cívicas y Guardia Nacional, que eran los ciudadanos en armas, por definición, ejércitos populares. En todo lo que Díaz decía es que no había, Bulnes en 20, que no había sobornado a nadie, pero que en realidad había habido traición de parte de los propios imperialistas que comandaban. En fin, Madero primero, luego López Portillo, luego Bulnes, desmerecían la importancia cada uno por sus razones de una batalla como esta. Yo no sé de estrategia militar, no sabría decirles,
si lo fue realmente. Pero que una ciudad sitiada por un mes caiga en 15 minutos, sí que dice algo. Y que la ciudad de Puebla haya sido tomada en ese momento fue también fundamental para la llegada, para la toma de la Ciudad de México y la entrada de Juárez a la capital. De manera que su importancia la tuvo. No la del 5 de mayo, o no al menos la importancia simbólica que tuvo la batalla del 5 de mayo. Esta batalla había sido decretada, la de Zaragoza, día de fiesta nacional por Benito Juárez, a menos de un año del acontecimiento mismo, el 16 de febrero de 1862. La batalla del 5 de mayo de 63. La batalla del 5 de mayo fue en 62, en 63 era ya día de fiesta nacional. La declaración de este día fue hecha con la guerra en marcha todavía, y más aún con las fuerzas imperialistas y el ejército francés a punto de tomar la Ciudad de México. Embarcado en una lucha que prometía poco a los republicanos en términos estrictamente militares, porque la superioridad del ejército francés era incontestable, Juárez encabezaría una cruzada en la que los símbolos, la soberanía nacional, la república, la Constitución del 57 y la batalla del 5 de mayo tendrían un lugar importante. Por eso, antes de cumplirse un año y con los franceses llegando a la ciudad, Juárez, antes de salir, decretó el 5 de mayo día de fiesta nacional. La celebración encontró una gran aceptación en todo el país desde el principio y los republicanos conmemoraron el 5 de mayo en un territorio todavía dominado por el imperio. Ese era un acontecimiento difícil de cuestionar. Su carga simbólica fue siempre muy fuerte. Además, el héroe Zaragoza había muerto poco después de la batalla, sin haber dejado manchado por las luchas faccionales su prestigio. Estas luchas que luego enfrentaron a Díaz con Juárez, con Lerdo, con muchos otros héroes de la guerra. De esta manera, desde su nacimiento, el referente de la celebración del 5 de mayo fue no solo Zaragoza y no fundamentalmente, sino la defensa de la soberanía nacional. En contraste con esta gran fiesta que todavía perdura, una fiesta de la nación, la conmemoración del 2 de abril tuvo casi desde sus orígenes el sesgo de una exaltación personalista, la de Porfirio Díaz, la figura central de aquella batalla. Aunque quizá no fue este el sesgo en sus orígenes, porque según refiere Verónica Zárate, que es una de las estudiosas de estas celebraciones, en el mismo año de 1867, 9 días después de la acción militar, se festejó ya la gesta en Oaxaca. Y a finales de ese año, el propio presidente Juárez entregó medallas conmemorativas con el motivo de la batalla del 2 de abril. Al año siguiente del triunfo republicano, circuló ya alguna corona cívica en homenaje de los héroes de aquella gesta. Hasta allí no estaba identificada con Díaz. Pero Díaz era un general muy ambicioso y ni Juárez ni Lerdo dedicaron especial esfuerzo a conmemorar el 2 de abril. Se quedaron con el 5 de mayo. De esta manera, la construcción de la historia conmemorativa del 2 de abril se inició realmente ya con Díaz como presidente. Y fue hasta 1877-78, Díaz fue presidente a partir de 76, que comenzaron a aparecer de manera sistemática comunicaciones al respecto en la prensa. Y más allá de un reconocimiento al ejército, la fiesta del 2 de abril era una ofrenda a Díaz, y lo fue siendo poco a poco y cada vez más. Porque como dice Zárate, toda conmemoración, y esta entre ellas y de manera muy principal, participa en la construcción de una memoria histórica, de una identidad nacional como esta que nos identifica en torno al 5 de mayo hoy en día.
pero sirve también toda fiesta cívica, y más si tiene a un personaje como centro, sirve también, decía, para la consolidación de grupos en el poder y para justificar liderazgos, y de esta manera funcionó de manera muy principal la fiesta del 2 de abril. Estos festejos tuvieron diferente intensidad según la coyuntura. Uno marcara los picos, eran más intensas en año electoral, pero no en cualquier año electoral, en el año electoral presidencial, cada 4 años. Y de manera muy especial a partir de 1892, que coincide precisamente con la publicación de las memorias de Díaz, en las que se da un lugar central a la batalla del 2 de abril y a Díaz como su máximo héroe. Pero decía yo que estos festejos habían comenzado desde el 78 y se recordó la fecha con la inauguración de obras públicas, desde canales de agua hasta, por ejemplo, en 84 la Biblioteca Nacional aquí en la Ciudad de México, o en 92 la penitenciaría en la ciudad de Puebla. Y tras la primera reelección de Díaz, con una recreación escenográfica de la propia batalla del 2 de abril en Puebla. La representación se hacía por lo regular en la zona de Peralvillo, en unos grandes llanos, y la representaba pues el propio Ejército Federal. Se hacían 2 bandos, se disfrazaban con los uniformes del imperio unos y se mantenían con los republicanos otros, y había cañonazos y había disparos y iba la infantería e iba la caballería, y de hecho el hijo de Porfirio Díaz en una de estas representaciones resultó herido con una bala perdida. Era realmente una representación teatral, una reproducción de de un momento de la batalla que atraía a muchísima gente a verla. Había palcos o gradas especiales para los invitados, especiales desde luego como 1000, pero llegaban como otros 10.000 gentes a presenciar el espectáculo. Y estas representaciones fueron cada vez más grandes e importantes. Algunas de las celebraciones, no de estas, todas estas escenificaciones desde luego las presidía siempre Porfirio Díaz, pero algunas otras celebraciones, porque se hacían en todo el país, a veces asistía Díaz. En 81 fue a Puebla y se llenaron los carros de ferrocarril de toda la gente que acompañaba a Porfirio Díaz a los festejos de Puebla en 91, en el mero lugar donde había tenido lugar la batalla. Se celebraron otros importantes en Yucatán, otros muy importantes en Nuevo León, a los que finalmente Díaz no llegó, pero con los que Bernardo Reyes, que era entonces el gobernador, pensaba mostrarle al general todos los avances que había en la ciudad y en el estado. Al año siguiente, en 91 fue el gran festejo en Puebla, en 92, que fue año electoral. En la Ciudad de México se presenció, además de la escenificación, un gran desfile en honor del héroe de la batalla del 2 de abril. Desfilaban, desde luego, burócratas, pero también desfilaban obreros y artesanos agrupados en estas centrales cercanas al régimen. Marchaban escuelas, marchaban comunidades indígenas de los alrededores. Y la peculiaridad de este gran desfile de 1892 es que culminaba frente a la casa de Porfirio Díaz y entraba una comisión y le ofrecía la candidatura a la presidencia de la República para la siguiente elección. Este es un ceremonial muy importante por muchas razones. Desde luego se selecciona una fiesta, o sea, le ofrecen la candidatura porque es un gran gobernante, pero se selecciona la fiesta que lo festeja como un héroe militar, a él que se le reconoce como gobernante, como pacificador. Pero además
existe otra peculiaridad en este tipo de ceremoniales, y ese sí no es propio del momento, sino de una larga tradición en México en el siglo XIX y en el mundo occidental de más larga data, en el mundo europeo. Y es que los candidatos no se presentan a sí mismos ante los electores como el candidato ideal o perfecto con un programa que va a desarrollar ciertas políticas y que van a beneficiar a aquellos a quienes se dirige. Esta práctica, que hoy en día es la que conocemos en todo lugar donde hay elecciones, que en México fue iniciada por Francisco I. Madero en 1909, la del candidato postulado por una asamblea va y pide los votos anunciando su programa, no era una práctica anterior. Y no solo porque Porfirio Díaz no creyera o alguien no creyera que fuera necesaria hacer una campaña de esa manera, sino porque, de acuerdo con las tradiciones políticas, con la cultura política de una época y con una idea de honor que prevalecía entonces, muy arraigada, les digo, en la cultura civil, pero también en la cultura cotidiana, pero también en la política, un candidato que iba a ofrecer o a pedir votos y a presentarse como el mejor candidato era poco humilde, aparecía como poco humilde. Y eso era algo, parecía como pretencioso. Y eso era algo que un gobernante no debería parecer nunca. Más bien, los discursos de los candidatos cuando aceptaban el ofrecimiento a la candidatura decían: bueno, yo no soy muy bueno, no soy el mejor, me sacrifico por mi país. Y Porfirio Díaz lo decía tiro por viaje, cada candidatura, ¿no? Cuando por detrás estaba todo orquestado, desde luego, para la reelección y para su postulación. Había una razón más para no lanzarse como candidatos públicamente, y era que prevalecía en aquella época, otra vez cultura política decimonónica, una idea de que la nación debía ser una, bien unida y homogénea. No debería haber partidos que la dividieran. Si había partidos, eran, como el título del libro del que hablamos, eran calamidades. Eran una realidad, desde luego que había partidos porque había intereses. Pero había un ideal unanimista, la nación una sola, un solo gobernante, un solo partido. Y si un candidato va a pedir votos, se compromete con una parte de sus votantes, y otro va a pedir votos, se compromete con otra parte. De manera que, aunque eso sucedía en la realidad, ahora vamos a ver cómo, no se hacía de manera explícita y abierta. No era lo que se esperaba de un futuro gobernante. No era solo egolatría de Díaz y que vengan a ofrecérmelo. Era una práctica común, una manera de pensar. Entonces, es interesante que fueran a partir de 92 utilizadas estas manifestaciones de celebración de Díaz para ir precisamente a ofrecerle la candidatura. Además de esta escenificación y desfiles, pues se entregaban medallas conmemorativas y distinciones. Había banquetes en los que llegó a haber más de 1000 comensales y discursos, y música y fuegos artificiales, y se adornaban las casas y se hacían obras de arte conmemorativas, grandes pinturas. Todavía no era la época de los muralistas, no se pintaban murales, pero tampoco era usual que se hicieran cuadros de grandes dimensiones. Se hicieron varios con motivo de la fiesta de la batalla del 2 de abril, se colgaron en Castillo de Chapultepec. Se hacían fotografías de las celebraciones, se hacían grabados y esculturas. En Monterrey y en Oaxaca se levantaron obeliscos y piezas musicales, marchas, pero sobre todo, quizá la obra musical más importante fue la ópera Anita de Melesio Morales, que sucedía en Puebla y era una historia de amor entre un soldado
extranjero y una poblana de familia republicana. Nomenclaturas, calles, escuelas, parques, todo se llamaba 2 de abril en la época. Era tremenda fiesta. Esta fiesta a veces incomodaba porque coincidía con Semana Santa. No siempre, pero a veces coincidía con la Semana Santa. Y los festejos de un festejo cívico, un festejo religioso, no es que compitieran, pero resultaban incómodos para quienes organizaban los festejos religiosos. Si tuviéramos que escoger el año como el momento que fue un parteaguas en el significado político que cobraba la celebración del 2 de abril, este año sería precisamente el año de 1892. Decíamos coyuntura difícil, crisis, fue el año de las memorias, pero fue además en el que se hizo, y a partir de entonces hasta la caída del régimen, coincidir los festejos cívicos cada 4 años con las campañas electorales. Y es a partir de entonces, en víspera de cada elección presidencial, que Díaz, como les decía, recibía en esa fecha la propuesta de su candidatura. Así, momentos particularmente vigorosos del 2 de abril eran los que coincidían con las campañas electorales, que eran entonces cada 4 años. La primera, que fue de 6, fue la 1894 hasta 1910, que se amplió el periodo presidencial. De hecho, las conmemoraciones del 2 de abril a partir de 1892 ya no las organizaron juntas patrióticas ni comités de amigos de Porfirio Díaz, las organizaron el Comité Central Porfirista, el Círculo Porfirista y sus vástagos, la Unión Liberal, el Club Político Morelos de 1892 y tantas organizaciones y clubes electorales como iban tomando vida en cada coyuntura. O sea, hubo un giro importante y ahora eran comités político-electorales los que organizaban los festejos de la batalla del 2 de abril. ¿Por qué era importante este cambio de quien organizaba? Porque quien organizaba se paraba el cuello y los clubes políticos no eran todos porfiristas, iban todos por la reelección, pero no eran todos los mismos, estaban integrados por diferentes personas y de alguna manera cobraban, usando la palabra entre comillas, su apoyo a la reelección. O sea, había elecciones, se realizaban elecciones y no iba todo el mundo voluntariamente a votar, porque además ni siquiera se votaba directamente por presidente de la República. Lo he explicado, ustedes perdonarán, lo he explicado aquí en otros años. Las elecciones durante el porfiriato eran indirectas, durante todo el siglo XIX, en el porfiriato en 2 grados, es decir, ciudadanos comunes y corrientes, que entonces eran solo los hombres mayores de 21 años o 18 si estaban casados, iban y votaban, pero no por un representante popular ni por un presidente de la República, votaban por un elector. Y los electores de determinadas demarcaciones se reunían y esos electores sí ya emitían su voto a favor del presidente de la República, diputados federales, senadores y en el caso del Distrito Federal incluso los regidores del ayuntamiento. Todos eran electos de manera indirecta. De manera que pues aunque Porfirio Díaz no hiciera campaña y estuviera en su casa y una linda marcha le llevara a ofrecer la candidatura, pues luego, ¿por quién votaba la gente? Porque no podía votar directamente por Porfirio Díaz, tenía que votar por electores. Esos electores eran seleccionados por los clubes políticos y electorales. Y entonces, en una determinada demarcación, pues había un par de clubes y unos proponían un elector y otro otro. Cualquiera de los dos electores que ganara iban a votar por Porfirio Díaz, sí. No, pero eso no importa. Lo que importa es que el que ganaba le iba a decir a Porfirio Díaz, no directamente, sino a todos sus
segundos y terceros y cuartos con los que se negociaban los votos, yo aporté 500 votos en el Distrito Federal. ¿Qué me das a cambio? Me das a cambio un diputado federal y 5 regidores de la próxima elección. Lo que estaba a debate en cada elección, porque se hacían con una puntualidad increíble, las presidenciales, las estatales, las municipales, lo que estaba a debate siempre no era la gran figura, ni el presidente ni el gobernador, sino las diputaciones, los senadores, los regidores. Y eso sí se negociaban, si no en las urnas directamente, se negociaban en el momento en que un club u otro, es decir, un grupo político u otro, ganaba un determinado número de electores. De manera que las elecciones no eran democráticas, ni mucho menos, pero sí funcionaban para el reparto del poder. Dejaron de funcionar claramente para 1910, por eso hubo un estallido revolucionario, porque ya ese sistema indirecto y de los clubes que copaban número de electores y negociaban directo con los segundos de días, ya no era muy práctico en una sociedad de masas, ya no funcionaba, era muy excluyente. Pero funcionaron antes. De manera que los clubes políticos se organizaban cada vez que había elecciones, postulaban a Díaz o al gobernador apoyado por Díaz y negociaban segundos puestos. Y lograron, para el caso de las elecciones de presidencia de la República, poner al mismo tiempo el ofrecimiento de la candidatura, es decir, de los votos que podrían tener, y las grandes manifestaciones y marchas. Y esto parece fácil, pero no era. Llegó a problemas serios. Pasó, por ejemplo, el año de 1903, ya después de 1900, ya la situación política del país era más complicada. Las élites ya estaban realmente divididas, pensando quién se quedaba con el lugar de Díaz. Mientras él estuviera, todos aguantaban, pero estaban todos porfiristas, todos divididos. Y había muchos grupos políticos, dos muy grandotes y muy fuertes. Los científicos, con, digamos, su sede de poder en la Ciudad de México, con sus ligas con los banqueros y los intereses centralistas, y el otro representado por Bernardo Reyes con gran fuerza en el norte del país. Él era gobernador de Nuevo León y jefe de la zona militar del norte. Le había ayudado a Díaz a neutralizar el poder de otros caciques norteños como Naranjo y Treviño. Era un gobernador modernizador y muy populista. Él mismo había reorganizado milicias cívicas como aquellas que habían apoyado a Porfirio Díaz, y tenía una política obrera, pero también una política empresarial. Era militar, hijo de un jefe de Guardia Nacional de Jalisco, un hombre popular, con mucha fuerza en algunas regiones del país. Y los dueños del dinero acá, pues dueños de las secretarías de Estado, Limantur de la de Hacienda, Sierra de la de, bueno, fue después de la de Instrucción Pública, pero con lugares, bueno, a partir de 4 con Corral en Gobernación. Tenían dueños por ejemplo, de comisiones fundamentales en la Cámara de Diputados, como la de presupuesto, es decir, los científicos dominaban las finanzas del gobierno nacional, de hecho las finanzas del Estado desde la Cámara, y sus ligas con los banqueros y los empresarios del centro eran muy poderosas. Y encima eran aliados de oligarcas como Olegario Molina en Yucatán, Terrazas Krill en Chihuahua y los Corral de Sonora. O sea, poderosos unos como los otros. Y Díaz, lo saben ustedes, lo han oído y leído 1.000.000 de veces, Porfirio Díaz era un hábil político y jugaba a enfrentar unos con otros y mantener equilibrio. Nunca se casaba con un grupo porque se le subía las barbas. La manera de mantenerlo a raya era varios, y había varios, no solo dos, pero digamos los dos principales. Pero claro, Díaz se estaba haciendo viejo. Ya en 1900 todo el mundo pensaba que se estaba haciendo viejo, aunque luego vivió más que casi todos. Hacia 1900 decidió intentar una alianza entre reyistas y científicos para la sucesión presidencial de 1904, y se trajo a Reyes de Monterrey a la Secretaría de Guerra.
pero eran incompatibles los intereses de unos y otros, la manera de ver la política, la manera de entenderla. Realmente podían sobrevivir con días mediando, juntos no podían hacer alianza. No vamos a entrar en ese punto porque mi plática de hoy no va por ahí. Pero por ahí quiero llegar a las fiestas del 2 de abril en Nuevo León, en las que se enfrentaron a muerte, diría yo, los dos grandes grupos políticos que querían vender a Díaz su apoyo, su marcha. Les decía yo que Bernardo Reyes vino a la Ciudad de México como encargado de la Secretaría de Hacienda y en 1902 nos lo regresaron a Nuevo León y organizó aquí una cosa exitosísima que fue la Segunda Reserva, un gran arraigo popular, un gran reconocimiento, hizo tremenda marcha, se asustó todo el mundo y empezó una guerra tanto en los corrillos de Palacio como en la prensa que quedó profundamente lastimado. Claro, contestó, pero las guerras eran para los dos lados y también los científicos terminaron muy raspados, pero Bernardo Reyes tuvo que regresar a Monterrey. Él no había renunciado a la gobernatura, venía con licencia, de manera que regresó al puesto que tenía antes. Y el 2 de abril de 1903, pues a organizar la marcha de todos los años. Reyes organizó la suya y los científicos con sus aliados organizaron la propia. Y se enfrentaron, intervino la policía y hubo muertos y encarcelados y todo lo que se puedan imaginar. ¿Qué es lo que estaban peleando allí? Estaban peleando el ser ellos los que homenajearan a Díaz ese día y no los otros. Era una lucha simbólica, era una lucha de símbolos que terminó con muertes y a raíz de la cual Bernardo Reyes fue juzgado. Un gobernador entonces no podía ser juzgado, un juzgado común. El Congreso de la Unión se erigió en gran juzgado, él tuvo que venir, tuvo defensores, se hizo el juicio y claro que lo exoneraron, porque Díaz lo apoyó. Si no lo exoneran, él va a la cárcel, le cargaron los muertos de aquel enfrentamiento y los científicos hubieran tenido la pista libre. Y a eso todavía en 1903 Díaz no estaba dispuesto, estuvo dispuesto un poco más adelante. Entonces, lo que yo quiero mostrarles es nada más la importancia política que puede alcanzar a tener un festejo como estos, que nos habla del día soldado, es decir, del que combatió, y del día estadista, el que se beneficia de tales festejos. De esta manera, cada 4 años la fiesta del 2 de abril servía para hacer, como les decía yo, las caravanas electorales. Pero justo por ese carácter tan politizado de la fiesta es que hubo tantas disputas, la más seria, la de Monterrey de 1903, y fue también por eso, como vamos a ver ahora, que la fiesta murió con el régimen, que no sobrevivió como la del 5 de mayo. En síntesis, a partir de 1892, la exaltación del caudillo y las campañas reeleccionistas darían el tono a las fiestas del 2 de abril. Justo por eso, como les decía, la fecha dejó de festejarse al triunfo de la Revolución Maderista. El Congreso de la Unión en funciones de 1912, sin embargo, todavía era un congreso de filiación porfirista e intentó conservar la celebración y contestó al presidente Madero con un decreto que declaraba aquel día como fiesta nacional. Pero la revolución había echado a Díaz del país y con él llegó su fin también aquella conmemoración. Sin embargo, vale la pena que intentemos reconstruir lo que pasó justo en 1912. Llegó el 2 de abril, Madero, que se había opuesto desde su libro de la sucesión presidencial a tal festejo, pues decidió que no se izaban las banderas en los edificios públicos, no hablemos ya de marchas, desfiles y escenificaciones. Y entonces
hubo un gran enojo entre los diputados. Su enojo era porque no había sido izada la bandera en los edificios públicos. Esta historia la relata, la que ahora les cuento, García Naranjo, que era uno de esos diputados y quien encabezó la defensa de la iniciativa para conmemorar el 2 de abril en la Cámara en aquel año, de 1912. Nos cuenta él que se reunieron una treintena de diputados, encabezados por los representantes, digamos, la Diputación de Oaxaca en la Cámara, y propusieron interpelar al secretario de Gobernación, que entonces era Flores Magón, imagínense, por el desaire, y exigirle que explicara por qué el gobierno maderista había borrado del calendario cívico la efemérides gloriosa. Eso pensaron primero, pero eran muy listos. Los porfiristas serían muy malos, si queremos, serían muy elitistas. Frente a ello estalló la revolución social, pero eran a veces muy buenos políticos. Y entonces se detuvieron a pensar si era una buena estrategia. Y pensaron que no, que por lo que pasaría sería nada más que el secretario de Gobernación les iba a decir, pues que porque ya lo habían echado y de ahí no iba a pasar. Y entonces propusieron que la Cámara, cuenta García Naranjo, votase una ley en que se declarara que el 2 de abril era fiesta nacional. Decía, porque si conseguimos que la Cámara apruebe la moción, como sin género de dudas la aprobaría y el Senado también la apoyaría, el Ejecutivo no tendría opción más que promulgar la ley. Y así, decía García Naranjo, nos daremos al gusto de que el presidente revolucionario se vea obligado a rendir un homenaje al general Díaz. Se propuso en la Cámara y no hubo rechifla en las galerías. Dice García Naranjo que por la simpatía que todavía se sentía por Díaz. En realidad era por la fuerza que los porfiristas tenían todavía en la Ciudad de México y podían llenar las galeras de la Cámara. Según el discurso de García Naranjo, no se trataba de llamar a la vuelta de Porfirio Díaz, sino, y lo cito, revivirlo en la historia al lado del juarismo y del ardismo, revivirlo como el gran militar que fue. En realidad sí se trataba de revivirlo, desde luego, de desafiar a Madero, quien se había manifestado desde la sucesión presidencial y en 1912 en contra del festejo. Seguía García Naranjo. No se trata de no permitir que se olvide una epopeya, sino que ayer, por primera vez en muchos años, no se festejó el 2 de abril. Se intenta sepultar en las tinieblas un recuerdo de gloria, como si fuese un recuerdo de rubor. Y él piensa que si la pasión y el odio han cubierto al gobernante, al estadista, a Díaz, no tenían por qué la cólera y la envidia también negarle su tamaño al Díaz guerrero, al Díaz soldado. Madero vetó la iniciativa, como podrán imaginar, y no la promulgó. Error, dice García Naranjo. Yo creo que no fue un error, pero García Naranjo dice que sí. Porque si hubiese promulgado el decreto glorificador inmediatamente y sin darle seriedad, habría terminado el episodio sin dejar huella. Pero no. Como lo vetó, la Cámara lo volvió a discutir, lo volvió a aprobar, lo ratificó y por leyes obligaba al presidente a decretarlo. De manera que Madero finalmente tuvo que decretar el 2 de abril como fiesta nacional. Este acto se llama por mandato de ley forzado. Y aquello, dice García Naranjo, fue una derrota simbólica. Sí, para mi gusto hubiera sido una derrota más fuerte si lo promulga desde el principio sin vetarlo. Al vetarlo lo que hace es fijar su posición, ya luego la ley lo obliga a declararlo. De manera que en 1912 el Congreso aprobó la elevación de la fiesta del 2 de abril a la categoría de conmemoración nacional, que era un estatus que no tuvo nunca durante el porfiriato. Se conmemoraba como si fuera fiesta nacional, pero no estaba escrito en ningún lugar, no había decreto. Aquella era una fiesta
había sido una fiesta organizada desde el poder. Eso es verdad, como lo son en general todas las fiestas del calendario cívico. Pero sí había calado de alguna manera en el imaginario, no sé si realmente en el popular, pero en el de algunos sectores sociales. Así que ese mismo año de 1912 hubo un conflicto en Oaxaca, cuando el gobernador prohibió festejar el 2 de abril y grupos de señoras, de estudiantes y de artesanos quisieron organizar un desfile en torno al obelisco que conmemoraba el 2 de abril y a Porfirio Díaz. Fue prohibido y fue desmovilizado. De manera que sí había calado un poco, porque si tú organizas la fiesta desde gobierno la puedes hacer siempre que quieras, y si lo tienes prohibido y de todos modos la haces, algo hay. Claro, era la ciudad donde había nacido Porfirio Díaz, un estado particularmente favorecido durante la época, y no está claro quiénes fueron los organizadores, pero ya dice encabezado por señoras, ya casi en esa época, no ahora desde luego, en esa época casi me suenan las esposas de los políticos del lugar, ¿no? No lo sé, habría que investigar un poco más. Luego cayó Madero y Huerta organizó grandes festejos por el 2 de abril y otorgó a Díaz su nuevo nombramiento, Díaz en el exilio, general del cuerpo del ejército. Pero Huerta también cayó en junio de 1914 y la fiesta del 2 de abril se perdió ahí sí, por completo, con Díaz en el exilio. Y no porque la batalla recordada careciera de significado, sino porque a diferencia de la fiesta del 5 de mayo, que más que recordar a Zaragoza celebraba una acción patriótica y de afirmación nacional, todavía se le llama la batalla que conmemora la segunda independencia de México, la independencia frente a la intervención francesa. Pero frente a esta del 5 de mayo, la del 2 de abril, no fue nunca realmente un homenaje al valor de los soldados republicanos. Más bien, celebraba a un hombre que había permanecido demasiado tiempo al frente del poder, más allá de sus dotes de estadista, más allá de la revolución industrial que hizo posible en el país, más allá de sus ferrocarriles, sus fábricas, su sistema bancario. Había permanecido demasiado con una política vertical, autoritaria, y conforme se abría el nuevo siglo, cada vez más represiva. Y fue una fiesta utilizada para justificar su poder personalista. Funcionó como perfecta escenografía para ofrecer a Díaz la reelección cada 4 años, porque ungía al hombre y solo a él, aún si en los ceremoniales se hacía a veces una caravana a un veterano y se entregaba alguna medalla a algunos de los sobrevivientes. El centro de las felicitaciones era él, el centro de los banquetes y de los discursos. Finalmente ese centro fue un hombre derrocado por una revolución social y con él murieron sus festejos. Muchas gracias.